nuevo, vamos a continuar con estas consideraciones teóricas que estamos haciendo acerca de rectas y planos en el espacio. En este caso vamos a analizar qué ocurre para que tres puntos estén alineados. En dos dimensiones la idea no es muy complicada, es simplemente cuestión de que el punto A, el punto B y el punto C pertenezcan a la misma recta. En tres dimensiones es exactamente lo mismo, con la única consideración de que las ecuaciones quizá son un poco más complicadas. ¿Qué tenemos que hacer para ver si tres puntos están alineados o no? Vamos a poner un ejemplo como siempre. El punto A, por ejemplo, el 1, 1, 0. El punto B, el 2, menos 1, 0. Y el punto C, vamos a quitar este 0 para que no sea todo en el plano. Y el punto C, 0, 2, 1. Entonces, la pregunta es si los puntos están o no están alineados. ¿Qué habría que hacer? Pues vamos a fabricar la recta que pasa por A y por B y vamos a comprobar si C está en esa recta o no está en esa recta. Entonces, ¿cómo se calcula la recta que pasa por A y por B? El primer paso es calcular el vector AB. Ya sabes que en dos dimensiones o en tres dimensiones la idea es la misma. 2 menos 1 es 1, menos 1 menos 1 menos 2, cuida con los signos, y 1 menos 0, que es 1. Para calcular la recta, ya sabes que hay muchas formas de hacerla. A mí me gusta especialmente la forma paramétrica. Esto ya cada uno tiene aquí su forma de hacer las cosas. Y la recta en ecuación paramétrica consiste básicamente en esto. Dime un punto cualquiera x0 y le sumas lambda veces el vector vx. Dime cuánto vale el y0 y le sumas lambda veces vi. Y dime cuánto vale z0 y le sumas lambda veces el v sub z. En este caso, optimizando el número de ceros, pues tendríamos aquí el 1, 1, 0, sería el más sencillo de todos, entre este y este. Recuerdo que estamos con la recta AB, entonces 1, 1, 0, más lambda veces el vector vx, es decir, más lambda. Para la i0 tendríamos el 1 del punto A y tendríamos aquí el menos 2 para la lambda, pues menos 2 por lambda. Z0 sería 0, más 1 por lambda, y ahí tendríamos lambda. Entonces, cualquier punto de la recta AB debería cumplir esta forma de aquí. Si el punto C pertenece a esta recta, será porque 0, 2, 1 tiene que ser igual a estas coordenadas generales de la recta lambda para un único valor de lambda. No sabemos si es verdad o no. Si es verdad, debería cumplirse esto de aquí. Entonces, aquí tienes tres ecuaciones. 0 es igual a 1 más lambda, 2 es igual a 1 menos 2 lambda y 1 es igual a lambda. Si las tres se cumplen simultáneamente, entonces el punto C pertenece a esa recta. Claro, rápidamente estamos viendo que aquí abajo lambda es igual a 1 y aquí estamos viendo que lambda es igual a menos 1. No haría ni falta ver esta de en medio. Como estas no son iguales, C no pertenece a la recta AB. Por lo tanto, A, B y C no estarían alineados. Si nos vamos a GeoGebra, como siempre, que es muy sencillo comprobar ese tipo de cosas, vamos a colocar aquí los puntos A, B y C. Entonces, A sería igual a 1, 1, 0, B sería igual a 2, menos 1, 1 y C sería igual a 0, 2 y 1. Si te fijas en los tres puntos, pues creo que es bastante evidente que no están alineados. Ahí tienes tres puntos que no forman una línea recta. Nada más. En caso de que te interese en particular, aunque yo creo que no es este el objetivo de las matemáticas, ni mucho menos, existen fórmulas para ver si tres puntos están o no alineados, y una forma consiste en comparar las coordenadas x, y z de los vectores que forman estos puntos. Insisto, creo que no es la forma apropiada de hacer los problemas. Todo lo que sea memorizar fórmulas no sirve para saber matemáticas, sirve para memorizar, nada más. Entonces, si tomamos, por ejemplo, AB y AC, por poner un caso, pues ahí estaríamos comparando A con B, A con B y A con B, y ahí tendríamos A con C, A con C y A con C. Siempre y cuando tomemos el mismo orden en las operaciones, sería un poco lo mismo, y si estas ecuaciones se cumplen todas ellas, entonces los puntos estarían alineados. Vamos a copiarnos esta parte de aquí, y para este ejemplo, fíjate que es tan sencillo como que en la XB pondríamos un 2, en la XA pondríamos un 1, en la XC pondríamos la X de C, que es 0, en la XA pondríamos la X de A, que es 1. Pasamos a la parte derecha, la I de B es menos 1, la I de A sería 1, fíjate que no es más que copiar lo que pone ahí, y C
es 1 y la I de A sería 0. Y a partir de aquí vamos a poner interrogaciones porque no estamos seguros si es verdad o no. Z del punto B es 1, Z del punto A es 0, Z del punto C es 1. Aquí está esto mal, la I del punto C sería 2 y la I del punto A sería 1. Entonces ahí sería un 1. La Z del punto B, ahora sí, es 1, la Z del punto A es 0, la Z del punto C es 1 y la Z del punto A es 0. Si todo esto se cumple, entonces están alineados y si no se cumple, no lo están. 2 menos 1 es 1, 1 entre menos 1 es menos 2 entre 1 es menos 2 y 1 menos 0 entre 1 menos 0 es 1. Como esto no es igual, no están alineados. Fíjate que aquí además hay una serie de complicaciones adicionales y es que si tuviésemos, por ejemplo, y podría ocurrir, que la XA y la XC fuesen iguales, habría ceros aquí abajo, entonces habría que andar comparando infinitos y cosas de ese estilo, que se podría hacer, o sea, no habría mayor problema, pero sería un poco más complicado. Entonces, lo más sencillo, en mi opinión, y además esto te sirve para otros años y te sirve para recordar cosas, esta fórmula no, es que calcules la recta que pasa por dos de los puntos y compruebes si el tercer punto pertenece o no a esa recta. Además, eso te permitirá que tú crees cosas como rectas, como intersección entre rectas y puntos, como pertenencia de puntos a rectas, es decir, que tú trabajes un poco el resto de los elementos que tienes aquí en la geometría en 3 dimensiones. Por otro lado, en el mismo sentido, vamos a cubrir en este vídeo dos de los aspectos de estas cuestiones generales y son los puntos coplanarios. ¿Qué son puntos coplanarios? Pues básicamente puntos coplanarios son puntos que forman un plano, que están en el mismo plano. Si tenemos dos puntos, por ejemplo, esos puntos siempre están en un plano. 3 puntos también están siempre en un plano, con lo cual tiene sentido de 4 puntos a más de 4 puntos. Entonces, ¿cuáles son las formas de ver si 4 puntos son coplanarios o no? Si están en un plano o no. Primera forma, podemos crear 3 vectores con ellos, por ejemplo, el vector AB, por ejemplo, el vector AC y, por ejemplo, el vector AD. Y si esos 3 vectores son linealmente independientes, entonces no son coplanarios. Si son linealmente dependientes, será porque entre ellos hay una dependencia que significa que los puntos están en un mismo plano. Y la forma B, que quizás es la más sencilla con diferencia, es calcular el plano que forman 3 de ellos y comprobar el cuarto. Entonces vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Fíjate que la forma 1 es muy interesante, pero ya requiere matrices, rangos o algo así. Y la forma número 2 es una forma muy sencilla porque en el fondo simplemente es calculo un plano que forman los vectores y compruebo los demás. Y para no hacerlo muy pesado este vídeo, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Ahí tienes una panda de vectores, ¿vale? Por ejemplo, vamos a intentar que no sean los mismos todos ellos, 1, 3 y menos 1. Y lo que vamos a hacer es calcular el plano que forman 3 de ellos. Por ejemplo, A, B y C. Entonces, calculamos el vector que forman A y B, que sería 0, menos 1, menos 1, 1, menos 2, menos 1, y ahí tendrías un 2. Calculamos el plano que forman, por ejemplo, A y C, nos daría un poco igual. 2 menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 2, y hay un 0. Y ahí lo que vamos a hacer es simplemente pues, calcular la forma más sencilla, que es esta de aquí. X menos x0, elegimos un punto cualquiera, por ejemplo el C, que es el más sencillo, y menos y0, y z menos z0. Vectores menos 1, menos 1, 2, y 1 menos 2, 0. Y si igualamos a 0, estamos calculando el plano que forman los puntos A, B y C. Claro, fíjate que además es muy interesante aquí porque en el fondo podríamos calcular todo el plano completo y luego ya comprobamos el punto D si pertenece o no pertenece a este plano. Pero en el fondo lo más interesante es que si yo ya cambio este D aquí por la X, la Y y la Z, lo voy a hacer en rojo para que se vea bien, ponemos ahí el 1, ponemos ahí el 3 y ahí el menos 1. Básicamente la idea de esto es que hemos cambiado, calculo el plano pi, que es que con su x y z, pues no sé, 2x más y menos z igual a 0, cambiamos este tipo de problemas por un problema que consiste en si esto es igual a 0, son coplanarios, y si esto no es igual a 0, no son coplanarios. Entonces, aquí nos preguntamos si es igual a 0, si lo es, son coplanarios,
y si no es igual a 0, no son coplanarios. ¿Cómo se calcula este determinante? Pues como tú quieras, da un poco igual. Ya sabes que yo, si has visto los vídeos de álgebra, los vídeos anteriores, hay muchas formas de hacer determinantes, por supuesto, pero para mí hacer ceros es la forma más sencilla con diferencia. Entonces, tal y como tenemos el determinante, tenemos un 0 por aquí, vamos a buscar otro 0 y quizá la forma más sencilla de hacer ese 0 sea, pues a esta fila le sumamos el doble de la primera. Entonces vamos a dejar esta de aquí quieta, quizá cambiada de signo, ya que estamos, porque nos da un poco igual. O sea, lo que nos interesa es que sea 0 o no sea 0. A esta la dejamos igual también. Y esta lo que hacemos es sumarle el doble de la anterior. Menos 1 menos 2 te queda menos 3, menos 1 más 6 te queda un 5 y 2 menos 2 te queda un 0. Más menos más, determinante que forma esta parte de aquí, que es menos 3, 5, 1 menos 2, y esto es 6 menos 5, que es 1. Como esto no es igual a 0, no se cumple esta ecuación, y si no se cumple esa ecuación, los puntos no son coplanarios. No tendría mucho más. Claro, ¿qué habría pasado de haber hecho el plano completo? Pues tendríamos aquí una ecuación del estilo A, x más 2y menos z más 1 igual a 0, y comprobaríamos el punto D. Pero la forma más sencilla es en la misma ecuación, ya podemos cambiar el punto, tal y como está, por la x, la y la z. Si esto de aquí es igual a 0, son coplanarios, y si no es igual a 0, no son coplanarios. Vamos como siempre a GeoGebra para verlo. Colocamos los puntos 1, 2, 0, colocamos el punto B, que es el 0, 1, 2, colocamos el punto C, 2, 0, 0. Si calculásemos, como decíamos antes, el plano, vamos a llamarle P, al plano que forman los tres puntos, A, B, C, ahí tendríamos la ecuación sería 4x más 2y más 3z igual a 8, y si sustituyésemos el punto D, pues sería cambiar la x por el 1, la y por el 3 y la z por el menos 1. Como eso no va a ser igual a 8, no son coplanarios. En el ejemplo lo que hemos hecho es hacerlo directamente ya con la matriz, con el determinante, y si ahora colocamos el 1, 3, menos 1, pues fíjate que se ve muy bien cómo tienes ahí tus puntos que forman un plano, el plano ABC, y el punto D, aunque es verdad que por poco, pero el punto D se queda fuera de ese plano, ¿vale? Fíjate cómo tienes ahí al punto D, estamos intentando colocarlo lo más claro posible. Sí que parece que está cerca del plano, pero no lo está. Ahí se ve relativamente bien, entonces fíjate cómo el punto D queda cerca, pero queda fuera de ese plano. Los 4 puntos no son coplanarios. Entonces, en resumen, como decíamos, o bien trabajas con matrices y con rangos, no es difícil, creas 3 vectores con estos 4 puntos, los que tú quieras. Si son linealmente independientes, no son coplanarios. Si hay dependencias, porque los 4 forman un plano. Y la opción B es que calcules un plano que forman 3 de ellos y luego compruebas el cuarto vector, el cuarto punto en este caso. Pero si tú ya directamente colocas en esta expresión del plano que pasa por 3 puntos el punto que quieres comprobar, directamente te quedas si pertenece a ese plano o no. Entonces ahí ya un poco depende de cómo quieres hacerlo. Por supuesto, a partir de aquí habrá muchos tipos de problemas. Tienes problemas con parámetros, sin parámetros, tienes un montón de opciones de preguntarte cosas similares. Échale un vistazo a problemas que tengan que ver con estos dos apartados y como siempre digo, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el próximo.